Bueno, muy buenos días para todos. Como decía mi hermano, este año es un tiempo en el que entramos a elegir las personas que nos van a representar, vamos a elegir las personas que harán nuestras leyes, más adelante el presidente que va a gobernar nuestra nación, y es importante que la Iglesia como institución hable del orden y la libertad que Dios quiere traer a Colombia. Amén. Entonces, hoy vamos a tocar temas muy importantes de esa visión bíblica de lo que significa un gobierno civil bajo la voluntad de Dios para que podamos ser libertados y prosperados por su mano. Amén. El tema de las elecciones no solamente es un tema político, es un tema también espiritual, porque durante los próximos años vamos a estar influenciados y gobernados por el Estado, por el gobierno. Entonces, por eso hoy vamos a revelar todo lo que Dios dice acerca de esto. Entonces, teniendo esto en cuenta, quisiera como abrir o introducir que el carácter de las personas ha sido entrenado por generaciones para depender del gobierno civil o del Estado, en temas de provisión, para recibir dirección, para ser controlados en muchas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Es un pensamiento donde los individuos o donde los ciudadanos ponen a los gobiernos civiles como máxima autoridad en la nación y se cree que esta institución debe responder a todas las necesidades que tenemos como individuos. Es un pensamiento que pone al Estado como soberano, ¿cierto? Y nosotros como individuos o como ciudadanos creemos que fuimos hechos para servir a ese gobierno o para servir a ese Estado. Entonces, partiendo de lo que acabo de decir, he decidido llamar esta prédica los nuevos becerros de oro de las naciones, los gobiernos civiles. Jesús enseña un concepto muy importante de dar al César o rendir al César las cosas que son del César y dar a Dios las cosas que le pertenecen a Dios. Pero durante mucho tiempo, y también está ocurriendo hoy en muchos países, es que estamos rindiendo al gobierno civil las cosas que le pertenecen a Dios. César en aquel entonces se consideraba el dios de la tierra a cargo de todas las esferas de la sociedad bajo su autoridad o bajo su jurisdicción. Pero Dios vino a esclarecer un concepto importante, y es que efectivamente los gobiernos civiles sí son una institución divina creada por Dios mismo. Dios las establece en las naciones para que cumplan con un propósito muy importante. Los gobiernos tienen una función esencial, pero también Dios aclara que hay áreas de la vida y hay ciertas instituciones de la sociedad que están fuera de la autoridad de los gobiernos civiles. Dar a Dios las cosas que son de Dios. Entonces, muchas personas, y me incluyo, hemos mirado al gobierno civil o al Estado como esa institución que debe responder a todas las necesidades que tenemos como individuos, que el gobierno debe responder o resolver muchos de los problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida, que debe controlarnos, que debe regularnos, muchas veces en exceso a los individuos en una nación, ¿cierto? Eso es lo que ha venido ocurriendo. Pero estudiando la Biblia, esto que ha venido ocurriendo, esta idea, es que los gobiernos civiles han estado entrando a usurpar o a querer ser un sustituto del papel que le corresponde a Dios en las naciones. Entonces, hemos y estamos rindiendo en este momento al gobierno civil muchas de las responsabilidades que Dios ha dicho que le pertenecen a otras esferas de autoridad en la sociedad, como cuáles, cada uno como individuo, las familias, las iglesias, las asociaciones voluntarias, como las empresas, como las fundaciones, todo lo que puede mover la economía en una nación. Y Dios crea cada institución que acabo de mencionar para que cumpla con propósitos en la sociedad. Y la finalidad es que haya orden
y libertad en la nación, ¿verdad? Pero lo que está ocurriendo es que esas responsabilidades que le competen a cada persona, a cada familia, a las iglesias o a las empresas, están siendo todas entregadas o delegadas a una única institución, que es el gobierno civil. Entonces, Dios está diciendo que efectivamente el gobierno sí tiene un propósito, pero le estamos entregando más poder, más autoridad de la que debería tener ante los ojos de Dios. Los gobiernos civiles, ¿con qué propósito son creados? El gobierno civil está hecho para castigar a quien infringe la ley. Y en consecuencia o como resultado de esto, están protegiendo los derechos que Dios nos dio desde un principio. Derechos inalienables, es decir, derechos que no se pueden quitar, como la vida, la libertad, la propiedad. Estos derechos Dios nos lo dio. Pero entonces resulta que las personas que vulneran esos derechos, los gobiernos civiles deben castigarlos bajo la ley. Esa es la función del gobierno civil. Ese es su único propósito. Por eso Dios nos está llamando hoy a que vigilemos, a que controlemos que los gobiernos civiles permanezcan en su límite de poder, en su límite de autoridad, para que puedan ser una bendición para el pueblo y no se conviertan en una maldición cuando abusan de la autoridad que se les entregó. Amén. Entonces, Dios redime a la humanidad, Dios salva a la humanidad enviando a su único hijo para que muera, para que nos liberte. Entonces, en el momento en el que hace eso, Él dice, bueno, ahora la humanidad es libre para que empiece a vivir bajo mi voluntad o bajo mi soberanía. Pero cuando nosotros rechazamos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando nosotros rechazamos el modelo de Dios para nuestra vida o para una nación, se abre una puerta muy grande que da comienzo a la corrupción. Entonces, el pensamiento de los seres humanos de depender de los gobiernos civiles y no de la mano de Dios y no del modelo de Dios es un pensamiento pagano. O sea, es un pensamiento que se sale del orden de Dios. Entonces, Dios, teniendo en cuenta esto, dice, enviando a su único, dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Eso nos lo dice el libro de Mateo 28, 18. Es decir, que todo territorio, toda nación está hecha para estar bajo la soberanía de Dios, no bajo ninguna esfera de la sociedad. Entonces, Dios entrega, según la Biblia, el primer mandamiento al pueblo de Israel. Entonces, Dios le dice al pueblo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto incluye a los gobiernos civiles. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 19-20. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19-20 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando Dios libera a la nación de Israel del gobierno de Egipto, el pueblo se vio enfrentado con varias realidades. La primera es que ellos ya no estaban bajo la cobertura del gobierno de Egipto, sino que empezaron a estar bajo la cobertura de Dios. Y en su caminar vamos a ir al libro de Números para ver qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel en ese cambio de gobierno. El libro de Números, capítulo 11,
versículo 4 al 6 nos dice, versículo 4 al 6, capítulo 11. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pecado, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era el alimento que Dios le daba al pueblo. Pero entonces, según esto, el problema era que esos alimentos que ellos deseaban de la tierra de Egipto no eran gratis para el pueblo. El pueblo tenía que pagar con una vida de esclavitud al gobierno del faraón que estaba en ese entonces en Egipto, a cambio de lo que el Estado les estaba ofreciendo. Tenían que tener una vida de servicio total a ese gobierno. Y fue tanta la opresión que tuvieron sobre el pueblo que ellos se quejan y Dios en su infinita misericordia decide liberarlos bajo su mano. Entonces, el pueblo de Israel le pareció una tarea muy difícil empezar a depender de la mano de Dios y ya no depender de lo que el gobierno les daba, porque ellos tenían que confiar en la provisión de Dios, tenían que tener ahora la iniciativa de recoger el maná por sí mismos. También tenían unas nuevas leyes por las cuales tenían que empezar a vivir y fue tan difícil para ellos recibir la libertad que Dios les había entregado, que ellos preferían depender de lo que el gobierno les estaba dando, aún sabiendo que vivían en esclavitud. Entonces Dios dice, bueno, voy a tener misericordia de Israel y voy a levantar un líder con las características necesarias para que pueda ser ese instrumento para liberar la nación de Israel de la opresión de Egipto. Entonces levanta a Moisés como un hombre que caminó en temor de Dios. Entonces Moisés no gobernó Israel bajo sus propios términos. Moisés gobernó reconociendo a Dios como máxima autoridad en esa nación. Entonces él obedecía la instrucción de Dios, siempre estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios y no caminar o gobernar bajo lo que él creía correcto. Entonces la Biblia nos dice que él tuvo una mansedumbre, tuvo las características de un hombre temeroso de Dios y por eso fue escogido para liberar a la nación de esa esclavitud. Entonces Dios le encomienda a Moisés y le dice, bueno, ahora tú vas a ir y vas a confrontar al líder político que está en la tierra de Egipto porque he decidido liberar a mi nación. Y a pesar de que Moisés muchas veces tuvo miedo, muchas veces sí se vio como enfrentado a eso, aún lo hizo porque contaba con el respaldo de Dios, porque sabía que el Espíritu de Dios era la máxima autoridad, no autoridad de hombre. Entonces, aquí viene lo importante. El poder de los gobiernos civiles no comienza ni con los presidentes, ni con los legisladores, ni con los magistrados. El poder del gobierno civil comienza con Dios como máxima autoridad en cualquier nación. Y Dios entrega un poder y una autoridad que son limitados al hombre para que formen un gobierno civil o para que formen una familia o para que formen una iglesia o para que formen una empresa o una fundación. Pero esa autoridad y ese poder no proviene de nosotros mismos, proviene de la misma fuente que es Dios. Qué pena. Entonces, Entonces, las consecuencias de que nosotros dependamos de los hombres o de gobiernos de hombres y no de la mano de Dios, eso siempre va a traer consecuencias. Todo lo que está fuera de la autoridad de Dios o del orden de Dios trae caos, trae violencia, trae esclavitud,
trae dolor, trae confusión. Por eso, a medida que nosotros como ciudadanos le entregamos más poder, más autoridad a los gobiernos de la que deberían tener, inevitablemente hay corrupción ahí. Porque todo, vuelvo y repito, todo lo que se ponga por encima de Dios trae consecuencias. Entonces, el reino de Dios no funciona como los reinos políticos de este mundo. El rey de este nuevo reino se declaró a sí mismo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Entonces estamos llamados desde cualquier esfera de la sociedad a estar gobernados bajo la voluntad de la ley de Dios. Entonces, recordemos que nosotros, nuestras frentes, como lo dice su palabra, están marcadas con el sello del Espíritu de Dios, no con el sello del César. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no a la imagen del César. Por tanto, en temas de conciencia, de adoración, se la debemos a Dios. Y Dios a cada individuo y a cada institución le entrega unas responsabilidades con las que tiene que cumplir en la sociedad. Y Dios mismo nos capacita para que podamos producir bienes y servicios que van a responder a nuestras necesidades, porque Dios las conoce. También nos va a dar la capacidad de producir esos bienes y servicios para bendecir al prójimo, porque hace parte del llamado de Dios. Pero esas cosas no le corresponden al gobierno, esas cosas le pertenecen a Dios. Ahora vamos a hablar desde cuál es el orden de Dios, desde todas estas esferas, las que he mencionado. Dios como soberano en el gobierno civil, Dios como soberano en las familias, Dios como soberano en las iglesias, Dios como soberano en las asociaciones, y cada uno está llamado a gobernar su vida bajo la voluntad de Dios. Y nosotros como individuos somos creados para servir a Dios, y cada institución está llamada a servir a Dios. Ese es el orden correcto de la estructura de la sociedad. Pero como hablamos en la primera prédica, el ser humano tiene una naturaleza caída. Nosotros tenemos una tendencia a hacer lo malo, a caer en corrupción, a tener malas intenciones. Esa es nuestra naturaleza caída, somos débiles. Pero por eso Dios entrega poder y autoridad limitada al ser humano, porque es la manera en la que controla que no haya corrupción en las esferas de la sociedad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jeremías 17:9? Que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, si el ser humano tuviera poder ilimitado, eso en el corazón daña, eso en el corazón corrompe. Por eso Dios tiene un orden establecido, porque es la manera en la que Él controla el efecto del pecado entre los seres humanos. Entonces, generalmente cuando uno escucha la palabra gobierno, uno se imagina los edificios desde donde se gobierna nuestra nación. En este caso, el Palacio de Justicia y toda esa zona, ¿verdad? Pero eso es solo una parte de gobierno civil. Pero entonces Dios crea varias esferas de autoridad, que vuelvo a repetirlas: las familias, las iglesias, las asociaciones, el gobierno civil, y cada uno tiene la autoridad para gobernar su propia vida bajo la voluntad de Dios. Entonces, nosotros también contamos con la autoridad de gobernar sociedad. Esa tarea también está en nuestras manos, de gobernar bajo la voluntad de Dios para que Él pueda cumplir su propósito sobre cada esfera que Él ha establecido en una nación. Entonces, la idea bíblica de gobierno, pero no solo de gobierno civil, sino de gobierno en general, es que cada persona gobierna su vida bajo la ley y la voluntad de Dios, desde cualquier institución desde la que hace parte. Caminamos bajo su voluntad, por ende
Dios crea no el gobierno civil para controlar, sino para protegernos. ¿Protegernos de quién? De las personas que no gobiernan su vida bajo la ley. Entonces las personas que matan, las personas que violan, las personas que roban o que cometen cualquier tipo de crimen. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 3 al 4. Romanos capítulo 13, versículo 3, 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ese es el propósito del gobierno. Y bajo la perspectiva bíblica, cuando Dios nos llama a involucrarnos en política, a todos nosotros, no se reduce únicamente a ir a votar por las personas que creemos que van a gobernar de manera justa. Eso se extiende a que cada uno tiene la responsabilidad que desde el lugar en el que pertenece, sea una familia, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la empresa, sea donde sea, hacemos lo que es correcto, gobernándonos a nosotros mismos bajo la ley de Dios. Y por ende, ese autogobierno va a impactar el resto del contexto que nos rodea. Si yo gobierno mi vida bien, desde la universidad en la que hago parte, las personas y el contexto en el que están ahí van a ser influenciadas, impactadas a la manera de Dios. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como individuos, no solamente el gobierno civil, porque el gobierno civil no es un sustituto de Dios, es un siervo de Dios. Por eso Dios todo el tiempo nos está llamando a través de instrucción bíblica y a través de muchas formas en las que nos habla a gobernar de manera correcta nuestras vidas. Eso es involucrarse en política, en el gobierno de Dios. Amén. Entonces, la transformación de un país comienza con la transformación de cada individuo en su mentalidad y en su corazón bajo la ley de Dios. Amén. Entonces, la transformación de cada individuo va a llevar eso a los lugares en los que pertenece, como lo acabo de decir. Vamos a contar con el poder y el Espíritu de Dios para poder transformar sociedad. Por ejemplo, una historia. 2 misioneros, una pareja de esposos, se fueron a trabajar por un tiempo, 5 años, a Chile. Y ellos estuvieron habitando en una comunidad indígena que se llama Los Mapuches. Entonces resulta que en el tiempo en el que habitaron en ese lugar, ellos se dieron cuenta que era una comunidad que se movía mucho en pobreza, ¿sí? Había mucha pobreza. Y ellos empezaron a investigar cuál era la raíz del problema. Entonces le preguntaron a una de las líderes de la comunidad qué tanta responsabilidad tenía el Estado para ver la condición de la población. Entonces, pues la líder dijo, la verdad, como un 5%, o sea, es un porcentaje realmente muy pequeño. Aquí lo que realmente trae ese problema es el alcoholismo y el adulterio. Pero ¿cómo así que el alcoholismo y el adulterio está trayendo pobreza? Pues resulta que los ingresos que estaban llegando a cada familia no estaban siendo administrados de la manera correcta, no estaban siendo administrados para la educación de sus hijos, ni para la provisión de sus casas, ni manejados de una manera ordenada. Esos ingresos se iban directamente para el alcohol y para el adulterio. Y eso estaba trayendo pobreza a la comunidad. Entonces, los misioneros empezaron a predicar el evangelio de Jesús durante un tiempo, hasta que uno de los líderes
entendió lo que Jesús había hecho por él. Entonces recibió al Espíritu de Dios y del Señor empezó a transformar su vida. Entonces este hombre tuvo la fuerza para alejarse de esos problemas, del alcoholismo, empezó a conseguir un trabajo, los ingresos que recibía ya eran administrados para lo que Dios lo tenía ordenado, es decir, eran recursos que eran llevados para levantar a su familia, para la educación de sus hijos, respondiendo a su casa. El Señor restauró su hogar y fue una familia que empezó a pagar sus deudas y empezó a ser prosperada. Y eso generó impacto en el contexto en el que ellos estaban. Entonces sus vecinos empezaron a preguntar, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esta transformación? Y ellos empezaron a predicar el evangelio, empezaron a hablar del poder de Jesús en los corazones y esa comunidad empezó a ser transformada por el poder de Dios. Pero entonces estos problemas, ahí no tenía nada que ver el Estado, ahí no tenía nada que ver el gobierno, pero lo que sí tenía que ver era la mentalidad y lo que estaba ocurriendo en el corazón de las personas ahí. Entonces lo que trajo cambio fue el poder de Jesús en los corazones de la comunidad de los mapuches. Por eso en el caminar con Jesús, nosotros no solamente entendemos la letra de la ley o la letra escrita que está en una constitución o en la misma palabra, nosotros entendemos el espíritu que está cobijando esas leyes, que en este caso pues es el Espíritu de Dios, quien puede traer total bienestar tanto a una persona como a toda la sociedad. Es el que realmente tiene el poder para hacerlo. Por eso cuando Jesús viene, Él elevó sus mandamientos. Entonces Él dijo, bueno, ya los mandamientos o la ley no se va a tratar solamente de algo físico, como por ejemplo no matarás. Ya no solamente tendrá que responder esa persona que mate ante el gobierno civil. La persona que piense mal contra el prójimo, que insulte al prójimo, que aborrezca al prójimo, ante Dios, ahí ya habrá cometido asesinato. Porque Dios entiende que no solamente la ley, es la intención que hay en cada ser humano, es la manera en la que Él trae o busca traer libertad, orden, en la que buscan regular la sociedad. Amén. Es decir, que la fuente de la libertad de las naciones está ampliamente ligada o vinculada al carácter cristiano que tenga cada persona. Y el gobierno de Jesús en cada corazón, en cada mente, es lo que realmente va a traer libertad. Donde el Espíritu de Dios está, allí es donde hay verdadera libertad. Entonces, el que se incremente el gobierno de Dios en nuestras vidas y en la nación es lo que realmente va a traer paz, va a traer orden, va a traer prosperidad, va a haber verdadera justicia. Pero el incremento del gobierno de los seres humanos bajo sus propios términos o el incremento de un gobierno civil que no escucha la voz de Dios, que no escucha la ley de Dios, va a ser todo lo contrario en resultados. Va a haber esclavitud, va a haber tiranía, va a haber pobreza, va a haber desorden y muchas otras consecuencias. Entonces, la Biblia todo el tiempo nos enseña a gobernar nuestras vidas en todas las áreas, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros padres, en cómo debemos comportarnos en un trabajo, los resultados o los frutos que estamos llamados a dar. ¿Sí? Porque también quiero decir algo acá, para que pueda haber una transformación significativa, verdadera, en una nación. No solamente basta con orar, no solamente basta con ayunar, no solo basta con que estemos contentos porque la iglesia ha crecido en número. Ahí falta un factor importante y es que
las iglesias como institución tengan un plan intencional de preparar líderes para la nación. Que el entrenamiento no solamente se centre en preparar personas que sirvan dentro de la iglesia, que efectivamente hay personas que están llamadas a eso, o sea, es su vocación, es parte de su llamado. Pero también Dios está enviando a las iglesias personas que van a liderar desde afuera, desde otras esferas de autoridad en la sociedad, y la iglesia debe preparar, entrenar bajo la ley de Dios a estas personas. Y eso va a traer verdadera transformación junto con el avivamiento de Dios. Entonces, el trabajo de las iglesias, cada uno gobernando su vida y cada institución cumpliendo el rol con el que tiene que cumplir, más el avivamiento de Dios en medio de la nación, es lo que va a impactar verdaderamente, lo que va a traer verdadera transformación a nuestra nación o a cualquier nación. Vamos, por favor, hablando del tema de gobernar nuestras propias vidas. Quiero que vayamos un momento al libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, cuando nosotros hablamos de que gobernamos nuestra vida bajo el señorío de Dios, significa que estamos obedeciendo sus leyes, ¿cierto? Porque Dios dice, si me amas, pues obedeces mi ley. Pero hay algo que añadir, y es el amor, porque los mandamientos que Dios nos da, los principales, están basados en el amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. La base es el amor, porque si gobernamos de manera impecable nuestras vidas o gobernamos de manera impecable una familia que Dios nos ha delegado o gobernamos de manera correcta el trabajo que nos dio, pero ahí no hay amor, esas cosas buenas que estamos haciendo pueden resultar en oprimir a otros. Entonces, Dios nos está diciendo, sí, obedezcan mi ley, pero bajo mis términos, basados en el amor, porque si hay algo con lo que Dios no está de acuerdo, es con ningún tipo de opresión sobre otros, en ninguna esfera de la sociedad. No opresión en la familia, no opresión en la iglesia, no opresión en el gobierno civil, en ninguna esfera. Dios siempre quiere libertad. Entonces, en este sentido, hablando ya de gobierno en general y también del gobierno civil, nosotros vamos a elegir a personas que van a ocupar puestos oficiales, pero desde esos lugares van a reflejar el carácter del pueblo. Porque todo gobernante refleja la condición espiritual del pueblo. Hablábamos con una compañera que hace unos días fue al Congreso y ella vio un letrero en el Congreso que decía: vota por la ley que prohíbe la relación entre animales y seres humanos. Y bueno, pues es una ley, ¿no? O sea, se supone que es algo bueno. Pero cuando uno piensa, pues por sentido común uno sabe que está prohibido tener relaciones entre animales y humanos. Pero lo que está pasando con esa ley es que está reflejando lo que está pasando en los corazones del pueblo. Por eso la verdadera transformación viene con la transformación de cada individuo en su mente y en su corazón. Porque hoy estamos llenos de leyes, o sea, hay leyes para todo, ¿sí? Leyes, o sea, cualquier cosa se está convirtiendo en ley. Pero en el gobierno de Dios la ley no es suficiente,
porque las leyes le dan más poder a las personas que tienen que hacer cumplir esa ley. Y Dios no está de acuerdo con eso. Por eso, un autogobierno bajo la ley de Dios es la respuesta primeramente. Ahora vamos a hablar específicamente de cuáles son las características de un gobierno civil que está alineado con la voluntad de Dios. O sea, con lo que yo voy a hablar a continuación es lo que va a traer libertad, prosperidad a la nación, teniendo en cuenta pues que mañana es el día de las elecciones y todo esto. Entonces, primero, un gobierno en forma de socialismo o comunismo no está alineado con la voluntad de Dios. Estas formas de gobierno ven al gobierno como soberano para controlar. Pero Dios, recordemos, no creó al gobierno civil para controlar, sino para proteger los derechos que Él nos dio. Proteger la vida, proteger la libertad de cada ciudadano y proteger la propiedad de cada ciudadano. Entonces, estas formas de gobierno, por ejemplo, hablando de propiedad, las controlan, las reparten, las buscan administrar fuera del orden de Dios. Y en uno de los mandamientos que Dios dice es: no robarás. Y esto incluye al gobierno civil. Entonces, estas formas de gobierno donde no se reconoce el orden de Dios va a traer esclavitud, va a traer pobreza, va a traer consecuencias. Entonces, primero tener en cuenta eso. En temas de justicia, un gobierno que se centre en castigar verdaderamente a quien ha infringido la ley, ¿sí? Quienes vulneren los derechos que Dios nos ha dado o que están en la Constitución deben ser castigados por el gobierno. En temas de cualquier gobernante, magistrado, legislador, debemos saber que ellos son siervos de Dios. Ellos son colocados en esos lugares no para oprimir, sino para servir al pueblo. El orden de Dios es que el gobierno está hecho para servir, no nosotros servir al gobierno. Entonces vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25-28. 20, 25, 28 nos dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que vino para ser servido, no para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es la característica que deben tener las personas que vamos a elegir, que sean conscientes y que en lo que proponen es para servir al pueblo, no para servirse a ellos mismos. Los gobernantes civiles, tanto hombres como mujeres, deben tener un carácter piadoso, un carácter conforme al temor de Dios, y que están llamados a fomentar el bien y desalentar el mal. Pero ese fomentar el bien y el desalentar el mal tiene que estar definido por Dios, porque muchas cosas las están llamando a lo que es bueno, malo, y a lo que es malo, bueno. Entonces las personas están yendo a la guerra, por decirlo así, a esos lugares a defender las cosas incorrectas. Eso significa entonces que las personas de Dios debemos ir a la guerra para defender las cosas buenas, para defender las cosas que verdaderamente están alineadas al gobierno de Dios. Por eso, el que fomenten el bien y desalienten el mal tiene que estar definido por Dios, no bajo nuestra voluntad. En temas de leyes, continúo con las leyes que no le den más poder al Estado para que no se vuelva más controlador. Si queremos que las leyes de nuestra nación den un buen fruto, como vuelvo a decir, la ley tiene que estar basada
en la ley superior de Dios. Vamos a leer el libro de Josué por un momento. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice, Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, muchas leyes hoy, en nombre de la libertad o en nombre del derecho, están siendo leyes que protegen la maldad. Entonces, no por el hecho de que sea ley, significa que sea algo bueno para todos, porque hay leyes que defienden todo lo que está contrario a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estudiar qué es lo que se propone, qué es lo que se está ofreciendo para el pueblo, para que ya después de elegido vamos a ser influenciados por esas cosas. Listo, en temas de poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial siempre tienen que estar divididos, descentralizados, porque como lo decía al principio, Dios no está de acuerdo cuando solamente todo el poder se centra en una persona o en un único poder, porque inevitablemente ahí hay corrupción por nuestra tendencia a hacer lo malo. Entonces, esos poderes siempre tienen que estar descentralizados. Un gobierno que se centre en proteger la vida, la libertad y la propiedad. Dios está de acuerdo con la propiedad y el gobierno está para proteger la propiedad de cada persona, no para ser controlada. De proteger la vida, tanto de los que ya estamos como de los que están en el vientre. Personas que propongan proteger las personas que aún no han nacido y de brindarle atención a las mujeres que lo van a necesitar, de cobijarlas con ayuda. Bueno, un gobierno que tenga claro que esferas como la prensa, como los empresarios que puedan mover la economía de una nación, que en muchas áreas de las familias estas cosas estén divididas del control del gobierno civil. Estas esferas no le corresponden estar bajo la soberanía del gobierno. Entonces, un gobierno que tenga claro que no debe reclamar soberanía sobre la prensa, sobre el mercado de la nación, empresarios que muevan la economía y muchas esferas de la familia o muchos factores de la familia, es un gobierno que está alineado a la voluntad de Dios. Un gobierno que en temas de elección de representantes siempre tenga claro que debe rendir cuentas al pueblo de las decisiones que se toman o de las decisiones que no se toman. Esas elecciones también deben ser frecuentes y deben ser transparentes. Un gobierno que tenga claro que esto hace parte, está alineado a la voluntad de Dios. En temas de el carácter, un gobierno que tenga claro que no es un sustituto de Dios, sino un siervo de Dios. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Porque el gobierno civil va a respetar el límite de autoridad a través de la Constitución. O sea, es un gobierno que va a decir: mi autoridad es lo que la Constitución establece, de ahí no voy a pasar. Entonces va a respetar el resto de esferas de la sociedad. No se va a involucrar, no va a haber soberanía sobre ellas, sino que va a entender que su límite de poder es para lo que está hecho y ya. Gobernantes que tengan un carácter que rechace la corrupción. Y parece básico, pero en nuestro país no. Entonces, un gobernante que rechace la codicia, que rechace la corrupción. Cuando Moisés se sienta a hablar con su suegro Jetro le aconseja de parte de Dios de cómo debe elegir a los líderes que le ayudarán a gobernar la nación. Y estas palabras tienen un carácter perpetuo, es decir, estas palabras funcionaron para ese entonces, pero también estamos llamadas a establecerlas hoy en día hasta que Cristo venga.
Entonces, vamos a ir por un momento al libro de Éxodo, capítulo 18-21. Libro de Éxodo, capítulo 18-21 dice: Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces ahí nos habla de las características que debe tener todo gobernante, lo que acabamos de leer. Personas que obedezcan a Dios. Y aquí quiero aclarar una cosa. Muchos gobernantes, autoridades, muchos no, todos, son colocados por la mano de Dios. Ellos están ahí porque Dios fue quien los colocó. Y muchos están ahí para traer justicia, para traer juicio o para cumplir con un propósito específico en la nación. Y muchas veces no se van a ver de la manera que creemos que se tienen que ver. Por ejemplo, el rey Ciro. La palabra dice que aunque no conoció a Dios, era el ungido de Dios para cumplir con el propósito de defender la nación de Israel. Entonces es importante pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber cuál es la persona que tenemos que elegir, que esté alineada a la voluntad de Dios para Colombia. Gobernantes que piensen siempre en el bienestar de todos, no en el bienestar individual. Vuelvo y digo, son colocados allí para liderar para el bienestar de un pueblo, no de alguien en específico o a ellos mismos. ¿Sí? Lo hemos leído varias veces. Un gobierno que se centre en proteger la esfera fundamental ante los ojos de Dios, las familias. Las familias es la manera en la que Dios extiende su reino en la tierra. Le ha delegado muchas cosas. Entonces, un gobierno que se centre en proteger el diseño de la familia está alineado al orden de Dios. Por último, un gobierno que tenga como propósito la reducción de impuestos. El tema de el estar en tiranía o en oprimir al pueblo a través de los impuestos es algo que va totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, un gobierno que se centre en la reducción está alineado a la voluntad de Dios. Vamos a hablar ya para ir cerrando de 5 o 4 cosas que nosotros podemos hacer desde este lugar, desde nuestra familia o desde la iglesia o cada uno. 1, orar. Dios nos ha llamado a orar por las personas en autoridad. Son personas que todo el tiempo están recibiendo fuentes de información diferentes, que todo el tiempo están expuestas a hacer lo malo, a caer en corrupción, a hacer cosas que no están bajo la ley. Son seres humanos, pero por eso Dios nos dice, oren por esas personas, para que Dios pueda depositar en ellos la sabiduría y el dominio propio que ellos requieren para poder liderar de la manera correcta. También estamos llamados a estudiar lo que nos dice Dios acerca de cómo gobernar una familia, cómo gobernar mi vida, cómo debo gobernar el lugar en el que yo trabajo, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto durante este tiempo. Porque ese estudio no solamente va a hacer que conozcamos más, ese estudio va a influenciar en nuestro carácter. Y eso es lo que Dios necesita, que nuestro carácter también sea transformado por lo que Él ha establecido en su palabra. Debemos votar. Votar es parte no solamente de un derecho, sino de una responsabilidad espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque cuando nosotros no votamos, las personas que están gobernando de manera incorrecta, proponiendo leyes que van en contra del orden de Dios o gobernando bajo el robo o cosas así, con nuestro voto, cuando no votamos, estamos protegiendo a estas personas. Por eso nuestra manera de hacer la guerra es salir a votar por las personas que Dios ha dicho en su palabra que deben quedar allí en estos puestos oficiales.
Un gobierno legítimo funciona con el consentimiento del pueblo. ¿Y cuál es la manera? Votando. Entonces, votar es fundamental. Y por último, todos estamos llamados a servir. Debemos también tener un carácter de servicio, no solo quienes lideran desde el gobierno civil, todos, desde la esfera en la que participamos, desde la familia, desde el trabajo, desde cualquier lugar, estamos llamados a servir al otro. Además, es la manera también en la que Dios nos sube de autoridad, nos da más nivel o crecimiento espiritual, como lo vimos en el libro de Mateo. Entonces, ya por último, quiero cerrar con 3 conclusiones. Entonces, nuestro desafío es mantener a los gobiernos civiles en su límite de autoridad, en combinación con el gobierno que cada uno tenga de su propia vida, bajo la voluntad de Dios. El construir nación es parte de todos. Entonces estamos llamados a hacer luz en medio de la confusión, en medio de la oscuridad. Estamos llamados a ser la sal de Colombia, es decir, personas que llevan la verdad de Dios a otros lugares para que sean impactados con esa verdad, y esa es la manera en la que Colombia será levantada. Y por último, quiero que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 28. En el capítulo 28, versículo 16 al 20 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estas palabras deben ser trabajadas por nosotros hasta que Cristo venga, porque es la manera en la que establecemos reino en Colombia, y eso se hace obedeciendo lo que Él dice, que no solamente se trata de el evangelio, se trata también de discipular. Eso significa que yo debo ayudar al otro a que su carácter siempre obedezca lo que Dios está diciendo. El evangelio como el discipulado a todas las naciones, y eso es para Colombia también. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Pongámonos de pie, vamos a orar por todo lo que hemos dicho, por todo lo que Dios quiere hacer en nuestra nación en este tiempo. Señor, en esta mañana nos presentamos como ciudadanos de Colombia. Hoy te pedimos, Señor, que tu sabiduría sea depositada sobre cada persona acá presente, sea depositada, Señor, sobre cada persona en nuestra nación, para que las elecciones, Señor, sean en transparencia. Elijamos a los gobernantes que están conforme a tu ley, conforme a tu voluntad, porque desde este lugar te decimos, Señor, que queremos ver a nuestra nación ordenada, porque queremos ver a nuestra nación liderada por tu mano. Hoy te reconocemos como máxima autoridad de Colombia, Señor. Hoy entendemos que es tu ley y que es tu presencia en medio de todos nosotros. Así que hoy te pedimos que sean estos días donde tu poder se mueve, Señor, sobre cada persona, donde eres tú quien controla, donde eres tú quien pone discernimiento en cada ciudadano de nuestra nación para que hagan la elección conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del Hijo, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, Señor. Pedimos que sea una nación que se levante con el fruto del Espíritu de Dios, una nación que cumple con el propósito por el cual tú la has creado, Señor.
que Colombia sea levantada como casa de refugio para otras naciones, Señor, que los recursos que tú nos has dado, Señor, en naturaleza, en carácter, en todo lo que tú has hecho en esta nación, sirva para ayudar a nuestros vecinos, sirva, Señor, para ser levantados todos como un pueblo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te mueves con poder en medio de tu casa, porque sabemos que este territorio le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra nación va a ser libre, nuestra nación va a ser prosperada, porque el reino de los cielos se ha acercado para Colombia. Que Dios bendiga a nuestra nación. Amén. Bueno, ya pudimos ver la importancia de tener las estructuras definidas dentro de las cosas en sociedad, ¿no? Tenemos las familias, las instituciones como fundaciones, las iglesias y además de esto todo el gobierno civil, pero todo eso tiene un orden y hoy Ana nos lo ha aclarado muy bien. Yo espero que esto sirva para que todos tengamos claro qué es lo que tenemos que buscar en estos gobernantes, qué es lo que tenemos que revisar en estos programas de gobierno, qué es lo que podemos buscar en una persona que pueda gobernar con la voluntad de Dios, ¿sí? Porque todo está, como Ana nos decía, todo está sometido a Dios, todo está sometido a eso. ¿Qué significa eso de gobernar con el poder que Dios ha asignado a algo? Que gobierno según las especificaciones que Él ha dado, ¿cierto? Si nosotros estamos sometidos a obediencia a un jefe, hacemos lo que el jefe nos dice, ¿verdad? Si nos dejó instrucciones, pues las cumplimos. Lo mismo, el poder gobernar con la voluntad de Dios significa gobernar con las instrucciones que Él dejó. Y lo que Ana nos explicaba es bien curioso cuando en un país tiene que haber una ley que diga que no puedes abusar de los animales. Imagínense una ley en un país que diga está prohibidos los genocidios. No, pues qué clase de personas serán en los que habitan que tienen que prohibir explícitamente algo así. Y al entregar cada vez más leyes por el comportamiento de sus personas, de sus ciudadanos, como nos explicaba Ana, se le da muchísimo poder al gobierno porque ahora tiene que velar porque usted no abuse de su perro, porque tiene que velar que usted no cometa un genocidio, porque tiene que velar por cosas que aparentemente deberían ser lógicas. Entonces, para no entregar más poder, deberíamos enfocarnos en poder gobernar nuestras propias vidas y nuestras familias correctamente. Esa es la base de todo esto. Y bueno, gracias a Dios por lo que Ana nos ha traído hoy, que nos ha quedado muy claro. Y yo creo que además es algo apenas oportuno para revisar los programas de gobierno de las personas por las que pensamos votar el día de mañana.